Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. La caficultura en El Salvador en los últimos años se ha visto en serias dificultades para mantenerse a flote, tanto en la producción como en la exportación del grano. En septiembre de este año, la Asociación Cafetalera de El Salvador afirmó que el sector operaba con pérdidas debido a los bajos precios internacionales, que llegó a cotizarse por debajo de los $100 por quintal en la bolsa de Nueva York, un precio que no se veía desde el 2006. Para muchos caficultores, esto pone en riesgo la recolección de la cosecha 2018-2019, pues no alcanzarían a solventar los costos de producción. Sumado a esto, existen deudas de créditos desde el año 2000 con el Fondo de Emergencia para el Café y del Fideicomiso Ambiental. Además, la grave afectación que tuvo el cultivo entre el 2002 y 2014 por causa de la roya, que ocasionó una caída en la producción de más de 1 millón de quintales. Un respiro vino en octubre de este año cuando la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la ley transitoria para la suspensión de embargos a los cafetaleros por dichos créditos, pero algunos productores señalan que una solución a largo plazo sería refinanciar por completo la deuda. Otras acciones que se han realizado hacia el sector a finales de noviembre fue la del Consejo Salvadoreño del Café, que firmó 3 acuerdos con instituciones de la República Popular de China con la intención de promover y estimular la exportación hacia dicho país. Al calor del proceso electoral, los cafetaleros pidieron a los candidatos presidenciales iniciar el trabajo por el sector, sobre todo para enfrentar los problemas financieros, pues en el último año el país no superó el 1 millón de quintales. El análisis de este tema con Julio Valdivieso en Pulso Ciudadano. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Pulso Ciudadano. Hoy evaluaremos el sector caficultor, teniendo en cuenta que es una de las actividades agrícolas más fuertes para crear empleo y con potencial para generar divisas e impuestos en el país. Pero ¿qué han propuesto los candidatos presidenciales para este sector? ¿Qué beneficios traería a la economía del país dar un impulso a este sector? ¿Qué leyes, medidas a corto, mediano y largo plazo se pueden impulsar para darle vitalidad y volver a ser un factor determinante en la economía salvadoreña? Para abordar este tema hemos decidido invitar en esta primera fase a caficultores, no a representantes del sector, porque hemos creído, como en una primera etapa del programa, ver cuál ha sido en realidad, a dónde les aprieta el zapato, cuál es la verdadera problemática del sector. En ese sentido, me refiero, esta noche hemos invitado a Gustavo Magaña, gerente de inversiones Magaña y además caficultor de la zona occidental del país. Gustavo, un gusto tenerte en el programa y muchas gracias. Buenas noches, Julio, buenas noches, público. Agradecerte primero por esta invitación a hablar de la problemática que la gremial de café está sufriendo en los últimos 5 años. Entonces, primero agradecerte por la invitación y además de eso quería hacer un par de propuestas no relacionadas con la sostenibilidad del café en el largo plazo para que pues... De eso se trata, que a raíz del programa vamos a ir conociendo qué es lo que ustedes proponen a corto, mediano y largo plazo. De igual manera, también está con nosotros un empresario de la industria, don Antonio Arévalo. Don Antonio, buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Julio. Es un gusto realmente estar aquí. Buenas noches a todos. Es un gusto para nosotros estar por aquí y dar nuestra opinión sobre qué deberíamos hacer para mejorar la caficultura en El Salvador. Quiero empezar con la pregunta política. Es decir, este tema es tan importante a nivel nacional para el país, es una fuente generadora de empleos, de reactivación de la noche a la mañana. ¿Cómo han visto ustedes las propuestas de los distintos candidatos, si han tenido acceso a ellas, o por lo menos han percibido de que hay una verdadera voluntad política de reactivar el sector y no simplemente seguirle dando medidas o a cucharadas sin llegar al verdadero problema, Gustavo? Bueno,
sí he oído, no he oído directamente ninguna propuesta de la parte de los candidatos, pero sí he visto prácticamente todas las sugerencias o peticiones que ha hecho la gremial, que prácticamente están orientadas a la condonación de deudas, a regalías de árboles, pero una propuesta a mediano y largo plazo a donde sería de formar una gremial que unifique todos los productores, todos los sectores cafetaleros, para que en el largo plazo sea sostenible. Y cuando digo una gremial, sería integral en el sentido que viera investigación, transferencia, investigación, la parte financiera, y funcionaría perfectamente un asocio. ¿Cuántas gremiales tenemos aquí en el país, Gustavo? Pues la última vez que supe eran 8 o 12 gremiales. ¿Y en otros países en la región, Honduras? Donde funciona solo hay una, produciendo 10 veces más que nosotros. Ok. Entonces, ese último punto, entiendo que la problemática de todos es la misma. ¿A qué se debe que en el país hay una proliferación, dijéramos, de sectores que dicen representar a los cafetaleros? Realmente yo creo que son, primero, diferencias de criterio entre cada uno de qué es lo que se debe hacer por la caficultura. Y cada quien quiere agruparse. Antes solo existían 4 gremiales, que era la Asociación Cafetalera, la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café, las cooperativas privadas y las cooperativas del sector reformado, pero luego comenzaron a salir otros grupos pequeños que se comenzaron a unir y poco a poco fueron ganando espacio, y ahora están así todas las gremiales, digamos. ¿No crees que esa atomización del sector ha afectado en realidad en una visión de país? Siempre las diferencias de criterio afectan todas las decisiones que puedan tomarse en torno a la reactivación de la caficultura. La realidad es que yo creo que todos deberíamos de creer en que reactivar la caficultura en el país debería de ser un tema de nación, es un tema de Estado, no debe de ser un tema de ningún grupo, sino que debe de ser un tema de Estado. En esa última visión que tiene Tono, normalmente las políticas de gobierno duran 5 años, pero a los 5 años estos se van y los que vienen con suerte las dejan o las revocan. ¿Ves vos voluntad política en verdadera hacer un plan de reactivación cafetalera para el país? Yo creo que debemos de empezar por la gremial, por los caficultores, porque si los caficultores están cada quien velando por su gremial y velando intereses, se podría decir individuales, en lugar de ver un estudio donde haga la caficultura sostenible, es bien difícil, o solo la parte privada hacer un planteamiento, o solo la parte de gobierno, sino que tiene que ser un asocio público-privado, a donde, como tú dices, si cambia en 5 años el gobierno, que darle continuidad, hacer un proyecto a largo plazo que sea sostenible, a donde los privados hacen su función y el gobierno hace su función como país. Y cuando digo como país, es promoviendo el café para el exterior, consiguiendo créditos blandos, y claro, eso sería un estudio totalmente aparte, pero mientras no exista una voluntad, es bien difícil, de ambas partes es bien difícil darle continuidad a la caficultura en el país. Tono, tú ya usaste una palabra que me llamó poderosamente la atención, hablar de una verdadera reactivación del sector. ¿Cómo lo vislumbras? Tú has sido, dijéramos, persona que ha estado en gremiales, pero además también lo has vivido en carne propia. ¿Qué recomendarías vos a los candidatos incluir dentro de sus planes de gobierno una reactivación? Bueno, la reactivación, especialmente en el café, comienza, creo yo, por conocer quiénes son los productores de café. Y cuando digo quiénes son, me refiero a las personas, sean naturales o jurídicas. Cuánta tierra tienen, en qué lugar están ubicadas las plantaciones, en qué nivel sobre el nivel del mar, si están realmente ubicados en lugares que tienen posibilidades de desarrollo, porque nosotros tenemos un problema en este país,
y es que hemos querido llevar el café a cualquier nivel, a cualquier tierra, tenga o no tenga vocación para producir café. ¿Qué de cierto hay que de los 980 metros hacia abajo, no es que no se pueda producir, es que no hay rentabilidad en él? Sí, yo tengo un caso personal. Tengo una plantación que está a 700 metros sobre el nivel del mar y otra que está entre 900 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Yo y haciendo los mismos trabajos en los dos lugares, la finca que está arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar puede producir el triple de lo que produce la que está a los 700 metros. Pero tú puedes tener dos, pero ¿qué se le podía decir a aquel productor que solo tiene una finca y la tiene a 700 metros y le decís, ya no es café? ¿Qué alternativa le das? No, yo sí creo que tiene una alternativa. En esas plantaciones que están por debajo de los 800 metros, que yo pongo la cota de corte en 800 metros sobre el nivel del mar, yo les diría que hay dos tipos de plantaciones. Unas que son, digamos, como artesanal, donde el dueño de la plantación es el que trabaja. Ahí yo creo que cada quien se la puede jugar si quiere realmente continuar plantando café o no. Y otra es que se cultive el café, pero como actividad secundaria. Hay actividades mucho más rentables que el café, el banano, las frutas, para poner dos ejemplos. ¿Y el rol del Estado cómo lo ves ahí? ¿Qué debería hacer el Estado? Motivarlos y darles las facilidades. Es que yo siempre he creído que el Estado debería de ser un facilitador de las decisiones de los privados, siempre que demuestren que van a entrar a una actividad que realmente les va a rendir frutos. Gustavo, en una de las recomendaciones que haría tono a los planteamientos programáticos de los distintos candidatos, es decir, mire, diferenciemos que no todos pueden ser cafetaleros, sino que empezamos por una, dijéramos, orientación de 900 metros hacia arriba y de 900 metros hacia abajo. Y en aquellos lugares el Estado debe ser un rol facilitador de ese cambio. ¿Qué otra, además de la que ya propone, entonces le recomendarías para el sector de la caficultura? Bueno, el cultivo donde está mezclado o mixto de café con otra, llámese con otros cultivos que no choquen, sino que sean como complemento. Eso podría facilitar también. Y otro que ahora se han desarrollado, si hubiera aquí un instituto que tuviera investigación seria sobre las diferentes... ¿Por qué decir si hubiera aquí no hay aquí un instituto? Pero no existe acá ningún instituto ni que haga investigación, ni dé asistencia técnica, ni tenga transferencia de tecnología, sino que todo lo tenemos que copiar. Entonces, si hubiera un instituto que hiciera una investigación, que pueden existir variedades que se den por decir, de 400 a 500 o a 700 metros, que tal vez no tengan la calidad de un café de estricta altura, pero por lo menos pueden tener volumen para hacer más sostenible la caficultura en esos tipos de... ¿Y hoy cómo se hace? Yo me acuerdo que hace varias décadas existía el Instituto Salvadoreño del Café. El Instituto Salvadoreño del Café fue un modelo, se podría decir, para toda Centroamérica, porque todavía viendo libros y estudios que ellos hicieron, que fue hace muchos años, uno los lee y todavía saca conclusiones y modelos y guías que en la actualidad se pueden poner en práctica. Eso dejó de existir desafortunadamente cuando empezó a politizarse las gremiales. Entonces ahí como que perdió su rol el café como tal, y entonces hubo una mezcla de lucha de mano entre política y café. Entonces eso ocasionó que se perdiera toda la investigación que se había realizado. Bien, antes de irnos a un corte comercial, no quiero dejar planteada que además de lo que le logro captar a Gustavo es la politización que del sector se hizo para, dijéramos, dividirlo en alguna manera. Y la segunda,
la más importante es cómo es posible que no tengamos un ente rector, así lo veo, en el tema tan importante como el café. No me contestes. Cuando regresemos, dejamos planteada esta pregunta. Ya volvemos. Bien, en el segmento anterior nos quedamos en que uno de los factores a criterio de los productores es el hecho de la politización que se hizo del sector. Pero además, la ausencia casi total de un ente rector que pueda llevar la iniciativa en el tema de la investigación. Entonces, compartimos ese criterio que tiene Gustavo de que se politizaron los gremios y que además no tenemos un ente rector que coordine los técnicos de política. Yo realmente no quisiera tocar el tema porque creo que cuando se quitó el Instituto Salvadoreño de Investigación del Café, la intención no fue mala. ¿Con qué finalidad habrá sido? Y comenzó cuando el presidente Cristiani entraba al poder. Entonces se decidió quitarle carga financiera al Estado. Y entonces AID ayudó y dijo que estaba de acuerdo y donó $12 millones para crear otra institución, y como contrapartida los productores de café del país iban a poner $1 por cada quintal de café. ¿Cómo se llama esa entidad? Procafé. ¿Y funciona? No. Realmente Procafé fue prácticamente borrada del mapa. Comenzó el problema para Procafé con el presidente Funes y luego se multiplicó cuando entró el actual gobierno. Pero en ese momento la intención no era mala. Cuando se cambiaba, se quitaba carga al Estado y decía que los privados se harían cargo de sostener su propia institución. Hombre, pero no les miro a eso ningún contrapeso, es decir, el hecho de que el mismo privado sea el que se autorregule, el que se dé los incentivos. ¿Por qué no habrá funcionado entonces la figura? Es que la figura funcionaba. El tema de la transferencia de tecnología yo creo que era lo que fallaba en Procafé. Yo siempre he creído que la transferencia de tecnología debe de ser transmitida a las personas jóvenes, pero a través de planes de estudio. Realmente el tratar de llegar. Procafé era una institución que tenía cuando mucho 50 técnicos distribuidos en el país, pero tenemos en ese momento 18 o 20 mil productores. Es imposible de que los técnicos se puedan multiplicar y tampoco podemos tener un técnico para cada productor. Entonces hay que buscar otra manera de transferir la tecnología a los productores. Y especialmente yo me refiero a los productores pequeños que realmente tienen una plantación que yo llamo artesanal, porque tienen media manzana, una manzana, que ellos mismos trabajan y no saben cómo hacerlo. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, en las escuelas que están en los sectores productores de café se comenzara a dar instrucción sobre manejo de cafetales, teniendo parcelas demostrativas, yo creo que eso daría excelentes resultados. ¿Y por qué crees, no es que sea tan fácil, pues, pero un sentido común del planteamiento que estás haciendo, por qué en realidad no se ha retomado por parte de los gobiernos que les ha tocado enfrentar esa situación? Pues yo creo que primero es por afinidad, porque cuando se mezcla una gremial con la política y no hay acuerdos, ni hay un norte o un fin establecido o un plan establecido a largo plazo, es como más difícil que la parte gobierno y la parte privada se pongan de acuerdo, pero no es dándole la culpa
ni a un sector ni a otro, sino que lo que no ha habido es que se contrate un ente regulador. Pero entiendo que ya no existe Procafé. No existe prácticamente en el tintero, pero ya no presta ningún servicio ni ninguna función porque está descapitalizado. ¿Y quién asume entonces esa función o esa naturaleza? Ese es el vacío que ha quedado. Entonces es ahí al principio del programa te sugerí que lo interesante fuera que se contratara una Eso empresa. ¿Propondrías tú a los candidatos, dijéramos, la creación de una nueva entidad que sustituya? De una nueva entidad que sustituya, pero no solo crearla, sino que formarla de una manera que no sea tan valiente ni cuando cambie de gobierno, ni cuando en el sector de café venga otra generación y empiecen a cada uno con nuevas ideas, sino que mi propuesta es crear un instituto que sea sostenible en el largo plazo, que dé investigación, transferencia de tecnología, supervisión de los créditos que da la banca para que sean utilizados. Ya vamos a llegar al punto del otorgamiento, pero ¿qué naturaleza jurídica tú propondrías en el planteamiento programático de los candidatos de este nuevo ente rector, ¿verdad? Público-privado, pero ¿con qué porcentaje? Eso es lo que, dijéramos, el caficultor estamos esperando, dijéramos, del Estado. Yo realmente, ese Instituto de Investigación del Café, yo creo que debería de ser netamente técnico, con los puestos que tengan su definición de lo que debe de llenar el aspirante a esos puestos. Yo no concibo un ente rector de la caficultura que tenga la injerencia de políticos, porque así se contaminan las instituciones y pierden la naturaleza en el tiempo. Entonces yo creo que cada puesto debería de tener su perfil y cada aspirante a esos puestos debería de llenar esos perfiles. Una pregunta para no invertir la rueda. ¿Cómo funciona Guatemala? ¿Cómo funciona Honduras? ¿O cualquier país de la región en función de eso? Pues realmente los programas que establecen esas instituciones, Anacafé o el ICAFE de Honduras, realmente perduran a los gobiernos. Realmente no hay forma. Los gobiernos lo que hacen es prestarle apoyo a la institución, pero no la manipulan. Y es que la manipulación de las instituciones científicas es lo que daña a cualquier proyecto de desarrollo en un país. ¿Y eso ha pasado en El Salvador? Pues yo creo que sí. ¿Han manipulado las instituciones en El Salvador? Yo creo que sí. Realmente, y manipuladas muy fuertemente, y yo creo que eso no debería de existir ni debería de permitirse. Por eso es que creo que las instituciones deberían de ser eminentemente técnicas para que sus proyectos perduren en el tiempo. Y en ese tema yo creo que debería de haber un instituto de investigación en el país para que el instituto fuera el que produjera, que garantizara que las plantas que le llegan a los productores realmente tienen la genética que se le está ofreciendo. ¿Hoy por hoy no es así? No, ahora es sumamente complicado establecer la calidad de las plantas que le llega a los productores. Y yo creo que esto es válido para todos los sectores agrícolas. Y en el café esto es sumamente delicado porque alguien se da cuenta de que no recibió la planta que le dijeron que era a los 3 años, cuando comienza la producción. Y eso es doloroso porque ya el productor ha invertido una buena cantidad de tiempo y una buena cantidad de recursos financieros que realmente le causan mucho problema. Bien, en el siguiente segmento vamos a analizar el tema del crédito, el acceso al crédito y las condiciones en que se otorgan estos créditos, sobre todo porque muchas de las interrogantes que le fueron presentadas a los candidatos del FMLN y Alianza para un Nuevo País se reducen básicamente en que la situación financiera por la cual está atravesando el sector es muy grave.
Veremos desde la óptica de los caficultores, de los productores, porque en ese concepto están, si el acceso al crédito es determinante o no para salir de donde están. No nos cambie, ya regresamos en la tercera parte de Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado en la segunda parte del programa la forma de cómo los caficultores accesan a los créditos. Quiero preguntarles a los dos, en su carácter de productores, ¿ha funcionado el crédito de avío en tu criterio? El crédito de avío sí funciona para lograr es una buena fuente de financiamiento para manejar los cafetos en el corto plazo. Desafortunadamente, lo que falta es que los créditos de avío sean supervisados, porque usualmente el método que se utiliza para otorgar los créditos de avío es por quintal. Y con la baja productividad que tiene la caficultura nacional, 3-4 quintales es el promedio nacional por manzana, y se reciben $80 por quintal. Están recibiendo $240 por manzana, cuando el costo de producción sin recolección es de aproximadamente entre $700 y $800. Entonces, cuando hay un crédito que no es suficiente, usualmente se empiezan a realizar las labores y a medio camino se queda sin fondos para terminar las labores. Entonces eso ocasiona que la crisis se agrave. Entonces la propuesta es que los créditos deberían de ser controlados para que el caficultor optimice el uso de los fondos o buscar otro método. ¿Qué hay de cierto de eso? Pues una voz popular que se escucha entre que mucha gente, por lo menos en un momento determinado, no han ocupado directamente los créditos para la caficultura, sino que para compras de vehículos, para viajes. ¿Qué hay de cierto de eso? Como no hay supervisión de los créditos, entonces no se puede determinar si fueron utilizados o para vivir o para usos personales, pero al haber supervisión, con lo limitado que está la disponibilidad de los créditos, que como ven las principales peticiones es el endeudamiento, y si los fondos pocos que tenemos no se utilizan para hacer más productivo nuestro parque cafetero, la crisis se va a seguir endeudándose, aunque por mucho que recibamos condonaciones y por mucho que recibamos ampliaciones de embargos, pero mientras no exista un planteamiento de cómo se van a utilizar los fondos y supervisión de fondos, yo creo que no habría solución. A mi criterio, no habría solución para solucionar el problema de la caficultura. Gustavo hace un planteamiento en torno de que debemos de cambiar ese método del endeudamiento por quintal producido para pasar, dijéramos, a un área de trabajo, es decir, solicitar. Pero creo que en ambos casos, más que si es área de trabajo o quintal producido, al final es la supervisión en la ejecución del crédito lo que debería de estar a la base del otorgamiento. No, yo sí creo firmemente de que el crédito para mantenimiento de las fincas o para reactivación de las fincas debe ser por área trabajada. No por quintal producido. Para mí es lo nefasto que tiene ahorita la estructura del crédito en El Salvador. Realmente no funciona definitivamente el crédito por quintal. Tiene que ser en base al área trabajada de cada productor,
y ese crédito tiene que ser supervisado. Y hay antecedentes en el país. La construcción es una actividad económica fuerte en El Salvador y todos los créditos en la construcción son supervisados y no hay desembolsos y no hay avance de obras. Lo mismo debería de ser en el sector café. Y así no lo es actualmente cuando te dan un crédito de avío. Por lo menos la Banca Nacional se supone que te deben de ver el destino del crédito, se supone que tienen que ir a la finca. Yo siento que no lo hacen. Entonces debería de ser una obligación y lógicamente eso tiene un costo. Pero el costo tiene que negociarse si lo absorbe el productor o lo absorbe el sistema financiero. Pero realmente ponernos a pensar de que vamos a reactivar la caficultura con créditos por quintal, así como está la producción nacional, yo creo de que no vamos a llegar ni a primera base en la reactivación. Si es tan así, yo no veo razón por qué entonces los candidatos no han hecho una propuesta con un sentido común orientada a la verdadera reactivación de un sector. Yo te quería preguntar en función de lo último que hablaba Tono, es esa fiscalización de recursos plantea, dijéramos, una problemática para el banco, porque ok, yo te voy a dar $250 por manzana en base a tu producción, pero una vez que te agota eso ya no te doy. Bueno, entonces, ¿te dejo morir o te sigo dando? ¿Cuál es el criterio para poder sacar a este pobre caficultor de donde está? Lo que pasa es que o te dejo morir o te sigo dando es ese, porque el banco también ve la capacidad de pago del productor. Entonces, si ve que la capacidad de pago del productor llega a 250 quintales, ya sabe que cuando pase de los 250 quintales en el financiamiento, la fuente de pago va a desaparecer o no va a existir fuente de pago. Pero los bancos así funcionan. Exacto, pues sí, el negocio de los bancos es prestar dinero de una manera y garantizarse el repago. Yo en una consulta que tuve con ciertas gremiales de banco, le hice la pregunta y la respuesta en común fue de que la supervisión a los bancos les sale demasiado cara, y tiene razón porque son 100 y pico mil productores de café. Entonces para que los bancos tengan un técnico que vaya a supervisar todos los créditos les sale sumamente caro. Entonces una de las maneras o de las formas de hacerlo sería existiendo esta gremial que yo insisto y es mi caballito de batalla que debería de funcionar, porque con una gremial seria que le preste soluciones a la caficultura podría prestar el servicio de la supervisión de los créditos y además de eso la fuente de pago o la paga el productor directamente o a través de aumentar 1 o 2 puntos la tasa. Podría ser una manera que los bancos puedan costearse lo que cuesta el monto de la supervisión, ¿verdad? Bueno, aquí hay como dos tipos en este rubro. En general, la agricultura, el acceso a una banca eminentemente privada y a una banca de fomento o estatal, pero en ambos casos hay un punto que debería ser como la prioridad, y es la oportunidad de los créditos. ¿Por qué? Porque si te van a venir a dar el crédito de avío después de que ya llovió, si no hay una agilidad, también eso repercute en la ejecución, dijéramos, de esto. ¿Qué sugerirías vos, aparte de lo que hemos dicho ya, una entidad, créditos a la producción, elevar la productividad que tenemos? ¿Qué más debería de contener el acceso al crédito? Bueno, el acceso al crédito, para comenzar, yo quisiera decir que aquí se ha manejado la cifra de alrededor de 21 mil productores. Yo realmente creo que realmente productores en este país debe de ser la mitad de eso. ¿Y el resto? El resto yo creo que no son realmente plantaciones de café. Son las pequeñas yo creo que han desaparecido. Esas
esas plantaciones artesanales que yo les llamo, que están realmente en manos de campesinos, que realmente necesitan esos recursos, yo creo que se han perdido. Serán muy pocas las pequeñas plantaciones que existen. Aquí, si nosotros vemos cómo está configurada las disque 230,000 manzanas que en algún momento existieron aquí en este país, en el que llegamos a producir 4,5 millones de quintales, que era una productividad modelo para cualquier caficultura en el mundo. Ahora yo creo de que dicen hemos perdido 15, 20,000, 30,000 manzanas. Yo creo que hemos perdido mucho más, porque hay plantaciones de café en que la cantidad de arbolitos de café que hay son la mitad de lo que debería de existir. Entonces es en esas plantaciones donde se necesita la reactivación, plantar nuevos árboles de café para volver a llenar el área completa y poder decir, si una finca es de 50 manzanas, pues nosotros podemos calcular cuántos árboles tiene. Debería de tener, pero en este momento yo no creo que esa plantación de 50 manzanas realmente tenga 50 manzanas de cafetal. Puede ser que tenga mucho menos que eso. ¿Y ese censo no lo lleva ahorita el gobierno? Es que no hay una institución creíble. Por ejemplo, en Procafé sí se tenía el censo de los productores, y eso es por ahí debería de comenzar cualquier proyecto de reactivación de la caficultura en el país. ¿Con qué contamos? Elaborar ese censo para conocer realmente dónde estamos, cuál es la situación de cada productor, cuál es el área que tiene plantada, cuánto debe esa plantación, para ver cómo se resuelve el problema financiero, porque aquí siempre estamos en la rueda en la que dice, no te doy crédito porque estás hundido financieramente. Pero yo creo que sí se le debe dar la oportunidad a cualquier productor que deba que se reactive. Lo único que no lo va a hacer con toda la plantación durante un año. ¿Cómo le puedes pedir tú a la banca, dijéramos, de que reactive a un sector cuando sabe de que si no has podido salir adelante con el crédito, que son de los más blandos, estás en mora y aún así vas a arriesgar como banca? ¿Qué le podías tú decirle a la banca? ¿Cambia de criterio? Es que no es la banca en sí, ahí tiene que intervenir el Estado, donde el Estado tiene que ser el Estado el que contrate un crédito. Es un crédito que tiene fuente de pago. A los 4 años esas plantaciones van a comenzar a producir café y a pagar esos créditos. Entonces, lo que pasa que por eso es que yo siempre he insistido que tiene que ser una inversión controlada, supervisada, para garantizar que a los 4 años esa parte reactivada comienza a producir y a pagar. Y así van a continuar hasta que esté reactivada la plantación. Yo creo que si nosotros establecemos que queremos reactivar 100,000 manzanas, llamemos que vamos a reactivar 120,000 manzanas, pongámonos un plazo, lo vamos a hacer en 5 años, vamos a reactivar 24,000 manzanas por año. ¿Sabes cuánto es lo que se necesita de arbolitos de café para reactivar 24,000 manzanas? Entre 60 y 70 millones de árboles de café. ¿Y de dónde los van a sacar? Es que eso es lo que se tiene que comenzar a organizar, pero es todo un proceso. No podemos decir, no, es que voy a importar 100 quintales de café pergamino para producir las plantitas de café. Eso es paja, porque no se puede. La cruda realidad que tú estás dando es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Creo que el objetivo de este programa va con esa finalidad, de hacerle saber a los que toman las decisiones las realidades que están viviendo los caficultores en el campo, en la calle, en la tierra, no en lo que se llega a decir a un foro o se llega a decir a una gremial. Estas son de las realidades que estamos. En el siguiente segmento, Gustavo, quisiera ver la última parte con la que cierra Gustavo, y es el hecho de que reactivar estas 120,000 manzanas no solo es la parte financiera, es también
de dónde las vamos a sacar, qué calidad la vamos a... y quién certifica que lo que sembras efectivamente es lo que tú vas a producir. Cuando regresemos en la última parte de Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano y en la última etapa del programa. Quisiéramos abordar, ¿participas tú de una condonación del sector o participas en una reactivación del sector? Es que una condonación es una solución a cortísimo plazo, porque dentro de el próximo año estaríamos exactamente en el mismo problema, si no peor. Porque primero los que sí trabajan, los que sí están en la caficultura sostenible, ya se cerrarían todas las puertas con el sistema financiero, porque ¿quién va a prestar si la fuente de pago o las garantías que se están dando desaparecen? Ninguna institución privada, ningún banco va a prestar dinero si no hay ninguna garantía sostenible. Y por el otro lado, si el gobierno acepta o permite una condonación, ¿qué tiene de diferencia el resto de gremiales del país para que no vengan a solicitar lo mismo? Bueno, entonces, pero yo creo que para una reactivación también tenés que pasar por un proceso de condonación. Sí, lo que pasa es que pues, en realidad no sé si es proceso de condonación o es reestructurar la deuda. Entonces donde se reestructura una deuda, como mencionó Tono, son 24,000 manzanas y más o menos son $2,000 a $4,000 por manzana para verdaderamente reactivar la caficultura. Entonces la cantidad de recursos que se necesita es fuertísimo, y la única manera es con ayuda del gobierno que consiga con banca internacional esas líneas de créditos. Y sobre todo teniendo fuentes de repago como los planteabas. Exacto, porque va a haber supervisión. Entonces la manera como maneja esos créditos, tampoco el gobierno tiene el aparato para manejar un financiamiento a tanto caficultor y tan supervisado como se pretende llevar, que perfectamente puede contratar a la banca privada o la banca nacional pagándole un sobreprecio por manejo de los créditos y supervisión. Entonces, si hay manejo y supervisión y es controlado tanto en la manera como de los desembolsos, como en el plazo que se piensa reactivar la caficultura, teniendo un censo, saber a quién se va a reactivar y cómo se va a reactivar, y llevando la supervisión, no es de la noche a la mañana, pero sí en el mediano o largo plazo estaremos viendo una caficultura sana y renaciendo como lo han hecho los países vecinos. Nosotros venimos de producir 3 a 4 millones de quintales con 250,000 manzanas, si no me equivoco. Honduras, con una envidia de la buena, este año parece ser que llega entre 8 y 10 millones de quintales. Y nosotros con suerte vamos a producir 1 millón de quintales. ¿Qué tiene Honduras que no tiene El Salvador, Tony? Yo creo que es organización, es el apoyo del Estado a la caficultura. Hay mucha inversión extranjera. Las multinacionales creo que están invirtiendo porque es un país en que las multinacionales han creído. Yo creo de que aquí también se puede hacer, pero sin el apoyo del Estado, yo creo que es imposible que nosotros vayamos a reactivar la caficultura. Tenemos que tener, vuelvo a insistir, la investigación genética. Tenemos que contar en el país con un laboratorio para producir clones. Realmente es una opción en la que al productor se le garantiza su productividad, porque él va a conocer la planta de la que procede el arbolito que va a sembrar. Entonces eso es
muy optimista para cualquier productor sembrar y saber qué es lo que está sembrando. No es incierto. Realmente el apoyo del Estado para el productor debe de existir, pero como facilitador y como el organismo que va a contratar los créditos y va a reestructurar la deuda de los productores y a establecer las garantías, porque acordémonos que aquí la Superintendencia del Sistema Financiero controla cómo se deben de otorgar los créditos, y en eso el Estado tiene que dar el apoyo para aquellos productores que quieran reactivarse. Queda claro la definición entre condonación y la reestructuración, que creo que es lo que el sector al final está pidiendo. Sí. Una reestructuración del crédito para poder salir de donde están y seguir más. Pero ya para ir aterrizando de la conversación que hemos tenido, quedamos claros que hay una ausencia total de un ente rector hoy por hoy que pueda definir, dijéramos, las reglas en el sector de la caficultura. Queda claro también la atomización del sector cafetalero en el sentido de la representatividad que tiene. Pero hay algo que quiero resaltar y con lo que cerró tono Gustavo. Es el hecho que si no hay intervención del Estado, cualquiera que sea, dijéramos, el plan que pretende, esto no tiene viabilidad. ¿Es así? Es que deben de trabajar paralelos. La parte privada, el sector privado, tiene que trabajar en la investigación, en la transferencia de tecnología, y en hacer censos ¿Qué naturaleza jurídica le recomendarían ustedes a los candidatos a la presidencia de este nuevo instituto o este nuevo ente rector? ¿Público-privado? ¿En qué porcentajes? Es que yo no creo que sea más que porcentajes. Lo interesante es que cada sector o la parte pública se dedique a la parte de investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica, y la parte de gobierno se dedique a conseguir fondos para que todos los proyectos, llámese de los créditos de avío, que es en el corto plazo, como los créditos de la reactivación de la caficultura, que es un mediano largo plazo, sean factibles, porque de nada sirve que se haga un estudio de reactivación de la caficultura si por un lado la hace el sector privado, pero no existen fondos para desarrollarla. Entonces no funciona. Y por el otro lado, si el gobierno consigue fondos, pero no hay una supervisión controlada del uso de los fondos, tampoco va a funcionar. Entonces tiene que haber voluntad de ambas partes, que es la que a la larga es la única manera que siento que es como puede darle sostenibilidad a la caficultura, que es, como tú decías, es lo que han hecho los países vecinos, la unión, cada quien en su sector, para poder hacer posible que la caficultura sea sostenible y siga creciendo. Yo quiero dejar planteado, y me gustaría escuchar tu respuesta, es el valor agregado que tiene el hecho de reactivar la caficultura, no solo en el tema económico puramente dicho, en el tema de seguridad, que tanto este país lo acoja como problema número uno. Tú sabes que lo poco que queda de las fincas, si no se atiende y sirviente, esto puede generar una espiral de delincuencia en las zonas de influencia como todavía no la hemos dimensionado. Es decir, ¿cómo crees vos que pueda ayudar la reactivación de la caficultura en el tema de la delincuencia? Es que se nos olvidó, creo yo, se nos quedó en el tintero ahí un tema bien importante, y es la generación de empleo de la caficultura. Realmente la caficultura, incrementar la caficultura, desarrollar la caficultura, es el mayor generador de empleo que hay en el país. Si solo pensemos nosotros que con 100,000 manzanas o 120,000 manzanas que tuviéramos produciendo en plena capacidad, nosotros podemos producir 2,5 millones de quintales, eso nos da alrededor de 80 millones de dólares que llegarían a los recolectores de café, sin poner todo lo que llega a la industria. Genera mano de obra en la industria, genera mano de obra en el transporte, en los negocios. No solo es en el campo, y es en el campo donde la inseguridad, la violencia está, digamos, como enquistándose, y es
dar el tiro de gracia al sector. Es el tiro de gracias. No apoyar la reactivación de la caficultura es permitir que esa gente que vive en el campo, que necesita trabajar, se muera de hambre. Si los mayores índices de desnutrición que hay en el país es en las áreas productoras o anteriormente productoras de café. Realmente porque no se está generando mano de obra. Compartimos sobre esa visión que me parece eminentemente realista. Totalmente. Igual se nos quedó en el tintero otro deterioro que sufriría el país, que es la deforestación. Estamos tanto que hablamos del cambio climático. El único bosque que tenemos en el país es el café. Entonces, si van disminuyendo 1,000, 2,000, 3,000 manzanas cada año, cada vez las lluvias o llueve más o llueve menos, o el sistema de lluvias es menos predecible. Entonces abandonar la caficultura sería prácticamente acabarse con el único pulmón que le queda al país como parte verde para mantener la parte de cambio climático. Rápido, mucha gente percibe que los caficultores son los grandes millonarios de este país, y cuando alguien habla de los caficultores automáticamente viene la reacción, y a eso se debe, dijéramos, muchas de las cosas, como que todavía el tema ideológico sigue pensando mucho. Con esa cruda realidad con la que han expuesto ustedes, ¿qué les demandarían a los candidatos en el tema específico ya de la reactivación económica? En breve. Yo realmente invitaría a los candidatos que se pongan la mano en la conciencia y realmente elaboren un verdadero proyecto para reactivación de la caficultura. Realmente es el sector que más beneficios económicos le va a traer a la población y más tranquilidad va a llevar a las áreas donde se necesita que realmente se genere trabajo. Este pueblo necesita trabajo, no necesita que le estén dando, y para que tengan una buena asistencia en salud, en educación, que es donde realmente el pueblo necesita que se le asista. Pero hay que darle fuentes de trabajo para que tenga los recursos para valerse por sí mismo. Bien, hemos llegado esta noche a tocar uno de los puntos más sensibles. Ojalá, como lo han dicho nuestros invitados, los señores candidatos a la presidencia entiendan de lo estratégico que significa la caficultura, no digamos el agro, la caficultura, un sector en el cual puede generarse empleos de la noche a la mañana, pero también, así como se puede generar, puede causar muchísimos conflictos de la noche a la mañana. Ojalá se les ilumine, puedan entender que en los planteamientos programáticos no solo está el caficultor, están todas las cosas asociadas a la caficultura. Por lo tanto, creemos de que este programa, si logra llegar a los planteamientos programáticos de los distintos candidatos, habremos cumplido con nuestra misión de poderles informar. No nos pierdan en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.